Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Recuerden, cuidando de su salud, cuidando de la salud de su familia. Siempre tomando muy en cuenta las medidas de bioseguridad para que podamos estar sanos y que podamos seguir aprendiendo en casa. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera. Yo soy docente en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, en el Instituto Triunfo de la Cruz. Y es para mí un placer poder compartir con ustedes esta nueva sesión de aprendizaje que corresponde a la clase de Física 2 del segundo semestre. Y recordándoles que esta asignatura corresponde a las modalidades de Bachillerato en Ciencias Humanidades y Bachillerato Técnico Profesional. En esta pequeña sesión de aprendizaje vamos a trabajar o vamos a ir conociendo un poco más a profundidad sobre lo que es la energía potencial, pero vamos a hablar un poco sobre su definición, algunas características que este tipo de energía posee, y vamos a mencionar algunos ejemplos importantes que quizás alguno de ustedes ya conoce o vamos a ir conociendo poco a poco. Vamos a mencionar el objetivo, que es necesario siempre tomarlo en cuenta para dar inicio a esta sesión. Y el objetivo que necesitamos alcanzar es, vamos a vincular la energía potencial de un sistema con su configuración. Recordemos que lo de energía nosotros ya lo hemos venido trabajando en sesiones anteriores. Ya habíamos generalizado lo que es energía en sí y también hemos reconocido los tipos de energía que nosotros podemos encontrar en algunos aspectos especialmente relacionados con la física. Recordemos que cuando hablamos en un sistema siempre tenemos un sistema de referencia para nosotros poder trabajar, especialmente algunos conceptos o algunas bases importantes dentro de la física. Vamos a poder encontrar acá dos pequeñas imágenes. Por acá tenemos una y vamos a ver ese carrito que se va deslizando como en una montañita, vamos a decirlo así, y vamos a observar acá, dice PE, ¿verdad? Está con sus siglas en inglés, pero es esa energía potencial que vamos a hablar en este caso. Y ustedes van a ver algo interesante en esa imagen. El carrito ustedes ven que viene desde arriba, desde la parte inclinada y va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, a medida ese carrito está en la parte de arriba, ven ahí todas las barritas como de energía, que vamos a decirlo así, como cuando nuestro celular se está cargando o se está descargando, ¿verdad? Cuando el carrito está arriba, todas las barritas están completas, pero a medida va bajando y va bajando, vamos a ver cómo se va perdiendo esa energía e incluso llega a cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordando un poco lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Recordemos que la energía potencial es aquella en la que un objeto no está en movimiento, sino que está a cierta altura, ¿verdad? Y tiene esa energía tan potente que si hay un movimiento brusco o si hay una fuerza externa que lo toca y hace que mueva, entonces esa energía potencial, inmediatamente que hay un movimiento, y en este caso como el carrito, que empezó a bajar, entonces esa energía potencial se va disminuyendo, ¿verdad? Se va disminuyendo y de energía potencial se convierte a energía cinética porque ya empieza a hacer un recorrido el carrito. Entonces por eso observamos que la energía potencial va disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar a cero. Y recordemos un aspecto importante que nosotros mencionábamos también en sesiones anteriores, que la energía nosotros no la podemos crear ni la podemos destruir, la energía solamente se transforma. Entonces aquí podemos observar muy bien cómo se transformó esa energía potencial en energía cinética, solamente en el ejemplo que nosotros podemos observar acá. En este otro ejemplo vamos a observar a un arquero, ¿verdad? Que él está con su arco y flecha, y recordemos que el funcionamiento de esto o el objetivo de esto es poder estirar, ¿verdad? Esa cinta, ese elástico, ¿verdad? Y al estirarlo, y van a ver ustedes los movimientos en las flechas que se hacen, ¿verdad? Se le da un impulso a la flecha y puede salir, ¿verdad? A una velocidad cualquiera y pues con un objetivo en este caso. Este es un deporte, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la energía potencial, ¿verdad? Al hacer ese estirón, ¿verdad? Está acumulada en esa parte del arco. Entonces inmediatamente que el arquero suelta, ¿verdad? Esa energía potencial se convierte en energía cinética porque la flecha empieza a hacer un recorrido cualquiera. Vamos a mencionar entonces un poco ya los conceptos más claros sobre qué es energía potencial. Y vamos a recordar que un objeto en movimiento, ¿verdad? Como lo habíamos dicho anteriormente, tiene energía cinética.
Sin embargo, sea que un objeto esté o no en movimiento, podría tener otra forma de energía que es la que nosotros llamamos energía potencial. Un objeto con energía potencial tiene el potencial para efectuar trabajo. Recordemos que en todas estas últimas sesiones que hemos podido compartir es esencial, ¿no?, que nosotros podamos hablar del trabajo, ¿verdad? Y trabajo en el aspecto físico, porque generalmente cuando nosotros necesitamos que algo o alguien ejerza un trabajo necesita energía, ¿verdad? Y en este caso nosotros estamos hablando de que una energía potencial llega a una energía cinética. Entonces por eso nosotros hablamos de que un objeto con energía potencial tiene esa potencia para efectuar un trabajo. Si no hay energía potencial, difícilmente un objeto va a realizar un trabajo o una máquina va a poder realizar un trabajo. Vamos a decir también que la energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones o condiciones, también nosotros le llamamos energía potencial. Y vean, estamos hablando de aspectos muy interesantes. La energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones o condiciones. Es decir, dónde está colocado, que podemos hablar de una altura de un objeto, y las condiciones, que las condiciones si está inclinado o si está en el borde de algún lugar y que se pueda caer o alguna otra fuerza lo pueda mover, ¿verdad? Entonces, en virtud de eso, nosotros hablamos de que estos sistemas poseen este tipo de energía. Como la energía se expresa a sí misma en forma de trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para poder realizar trabajo, lo que les explicaba anteriormente. Si no hay un potencial o si no hay una energía potencial, es difícil o casi imposible que se pueda realizar un trabajo o que el objeto pueda realizar un trabajo o que la máquina lo pueda realizar. Vemos acá un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos a esta joven y la vemos en dos posiciones. Vamos a ver primero la de la izquierda y la vamos a ver que tiene una pelota en sus manos. Ella está a cierta altura, ¿verdad? Está sobre algo y vamos a ver que tiene una pelota en sus manos. Eso es todo lo que ella tiene. Y vamos a nosotros a sobreentender que en este proceso entonces ella tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos esa pelota, ¿verdad? Y la tiene a una altura considerable. Entonces, la energía potencial está ahí aunque nosotros no nos demos cuenta o aunque no la podamos observar bien. Veamos qué pasa en la otra figura donde también está la joven. Pues nos damos cuenta que acaba de soltar la pelota. Y al soltarla, entonces descubrimos que la energía potencial se ha transformado y se ha convertido en energía cinética. ¿Por qué? Porque desde el momento que la tiene sostenida con esa altura considerable, hay energía potencial. Y el momento que la suelta, esa energía potencial empieza a disminuir. Recordemos la imagen, la gráfica que acabamos de ver anteriormente del carrito. Y entonces la energía potencial empezó a disminuir y empezó a aumentar la energía cinética. ¿De quién? Pues de la pelota, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos ejemplos también más específicos y vamos a decir, supongamos que el martillete o martillo de pilote, ya lo vamos a poder observar en la imagen, se utiliza para levantar un cuerpo cuyo peso es W. Recordemos que W es la letra que nosotros representamos para peso, hasta una altura H. De igual forma, H también la consideramos como la letra que representa altura, por arriba del pilote, colocado sobre el suelo. Cuando se deje caer ese cuerpo, realizará un trabajo al golpear el pilote. Si es lo suficientemente pesado y cae desde una altura suficientemente grande, el trabajo realizado hará que el pilote recorra una distancia ya. ¿Y eso cómo nos lo imaginamos? Pues bueno, lo vamos a poder observar en esta imagen que está por acá. Esta es un martillo de pilote, ¿verdad? Que normalmente lo usan en algunas construcciones bastante grandes. Y vamos a observar que lo que ocurre aquí es que hay un movimiento, ¿verdad? Dependiendo a cierta altura, ¿verdad? Entonces hay como una especie de golpe. Recordemos, hace el mismo efecto que un martillo manual, que recuerden que un martillo usted tiene que hacer una especie de movimiento para poder insertar el clavo o el tornillo o lo que usted esté colocando, ¿verdad? Entonces en este caso es lo mismo, ¿verdad? Solo que en grandes dimensiones. Entonces hace una especie de golpe, pero lo hace desde una altura considerable. Entonces el golpe, vean, el movimiento que se va haciendo, ¿verdad? Es lo que va haciendo que entre
¿verdad? Y que penetre al suelo. Entonces aquí es donde nos explica el valor significativo del trabajo, ¿verdad? Porque nos dice que si es lo suficientemente pesado y cae desde una altura suficientemente grande, entonces el trabajo realizado hará que el piloto recorra una distancia Y. Es decir, nos dice una distancia Y porque recordemos las direcciones de los ejes en el plano cartesiano. Entonces ahí es donde lo podemos observar bastante bien. Por acá también tenemos el mismo esquema, ¿verdad? Pero vamos a encontrar tres aspectos diferentes y la gráfica nos representa de forma de un diagrama cómo vamos a ir estructurando nosotros según los conceptos que vamos trabajando en la física. Entonces vamos a hablar del primero que tenemos acá, este de acá, el inciso A, que nos dice, para levantar una masa M hasta una altura H se requiere un trabajo igual a mg por H. ¿Quiénes son esos? Masa, gravedad y altura. Entonces nosotros lo podemos encontrar aquí en nuestro diagrama. Vamos a observar que M sería nuestra masa, ¿verdad? Está considerando las fuerzas, que recordemos que la segunda ley de Newton entra aquí nuevamente, donde hablábamos que fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, al hacer la comparación o la igualdad de las ecuaciones, nosotros debemos considerar que la masa, la gravedad y la altura deben estar como participantes dentro del proceso. Vamos con el inciso B, que nos dice, por tanto, la energía potencial es masa, gravedad por altura, que precisamente es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la energía potencial. Y lo podemos observar aquí en el esquema, donde vemos que U, que recordemos que lo identificamos como energía potencial, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Por acá tenemos la masa considerable del objeto, ¿verdad? En una distancia cero. Ya por acá tendríamos la altura. ¿Qué pasa con el inciso C? Que es este de acá. Entonces dice, cuando se deja caer la masa, tiene la capacidad para realizar el trabajo equivalente a masa, gravedad y altura sobre el piloto. Entonces miren, el objetivo de esto, ¿verdad? Es que cuando se deje caer la masa, lo mismo que observábamos en el dibujo anterior, ¿verdad? Lo que hace es golpear el pilote y entonces logra penetrar en el suelo, que es el objetivo que se quiere alcanzar. Vamos a hablar un poco de cuáles son los tipos de energía potencial, porque están clasificados según algunas características que podemos encontrar. Y vamos a hablar del primero, que es la energía potencial gravitacional. Esta va a depender de la posición vertical y de la masa de un objeto, tal como la palabra lo dice al inicio, energía potencial gravitacional. Vamos a hablar muy brevemente sobre ellas porque más adelante vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. Y por acá tenemos un pequeño ejemplo. Vemos un hombre, ¿verdad?, que está utilizando una polea y entonces está trabajando para poder subir esa polea, ¿verdad?, a cierta altura. Obviamente él necesita de esta energía potencial gravitacional para poder realizar este trabajo y por supuesto con ayuda de la polea. Vamos a hablar también del siguiente tipo de energía, que es la energía potencial elástica. Esta energía es almacenada, ¿verdad? Es una energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Por eso se le llama energía potencial elástica, ¿verdad? Porque lo que hace es deformar un objeto elástico. ¿Qué características tiene el elástico? Pues bueno, que nosotros podemos manipularlo y para donde quiera que nosotros lo manipulemos, tiene la capacidad de que al momento que lo soltamos vuelve a su estado original. Entonces, por eso es una energía como nos dice acá, es una energía almacenada. Y que al aplicar una fuerza, es decir, esa fuerza que deforma el elástico, entonces se deforma el objeto, pero puede volver a su forma original. Entonces, este ejemplo lo podemos encontrar en el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente sobre el arco y la flecha, ¿verdad? Porque recuerden que se aplica esa fuerza al elástico o al material elástico que utilizan en el arco y entonces esto le brinda o le da el objetivo a la flecha de salir a una velocidad indicada. Vamos a hablar del siguiente tipo de energía, que es la potencial eléctrica. Esta creo que la hemos escuchado mucho. Esta me llama energía electrostática de una carga en un campo eléctrico. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar esta energía? Podemos ver en la imagen los famosos rayos que podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, que normalmente iluminan el cielo. Es un ejemplo muy
cercano a nosotros, donde podemos encontrar nosotros este tipo de energía electrostática, ¿verdad? Y que ocurre precisamente cuando hay campos eléctricos. Recordemos que es un fenómeno de la naturaleza bastante normal, que va a depender mucho de las nubes, ¿verdad? Y cuando las nubes se cargan con demasiada agua y hay un roce entre ellas, entonces vamos a poder observar este fenómeno muy interesante, pero de mucho cuidado en algunas ocasiones. También vamos a hablar del siguiente tipo de energía, que es la energía potencial química. Esta se basa en la energía que poseen las moléculas. Esta energía almacenada se libera o se absorbe a través de las reacciones químicas. Y aquí estamos metiendo un poquito de la clase de química también, porque está muy relacionado con, en este caso, los tipos de energía. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Bueno, ¿y en un automóvil? ¿En qué parte? Pues recuerden que cuando a un automóvil que funciona con combustible o con gasolina, pues la gasolina le sirve como de suministro para que haya un funcionamiento en el motor. Entonces, una vez que el motor detecta que ya le hemos colocado la gasolina para su funcionamiento, entonces empieza a realizar una pequeña reacción química para poder lograr su objetivo. Recordemos que un auto no avanza si no tiene combustible, ¿verdad? Hay otras razones también por las que no podrá avanzar, pero en este caso, si no tiene combustible, pues no va a poder haber un funcionamiento correcto del motor y por lo tanto no va a funcionar. Entonces, ese es un caso muy conocido por nosotros también. Vamos a hablar un poco de la ecuación que corresponde a la energía potencial y vamos a decir que con base en lo anterior, en lo que hemos mencionado, la energía potencial U se determina a partir de la siguiente fórmula. Vamos a decir que la energía potencial, que va a estar reconocida por la letra U, recordemos, va a ser igual a W por H. Recordemos que W va a ser el trabajo y H es la altura. Lo mismo corresponde para esta otra fórmula, que es la versión más común que nosotros conocemos. La energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. No es una fórmula difícil de recordar. También vamos a decir que la energía potencial depende de la elección de un nivel de referencia específico. Recuerden que ya habíamos hablado un poco sobre lo que era el nivel de referencia y la altura que vamos a encontrar en este caso. Tanto el trabajo como la energía son cantidades escalares y tienen unidades de joules. Seguimos todavía arrastrando este detalle y recordando que para las unidades de energía y trabajo van a ser las mismas que corresponden a los joules. Hablemos un poco más sobre qué es el nivel de referencia. Vamos a decir que la energía potencial gravitacional, en el caso de un avión, por ejemplo, es muy diferente cuando se mide respecto a la cima de una montaña, un rascacielos o el nivel del mar. Dice, la capacidad de realizar trabajo es mucho mayor si el avión cae al nivel del mar. Y la energía potencial tiene un significado físico cuando se establece un nivel de referencia. Según la fórmula que nosotros observamos, nos dimos cuenta que la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Recuerden que el valor de la gravedad, para nosotros acá en el planeta Tierra, en física nosotros lo usamos estándar como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero si yo altero la masa y yo altero la altura de la que estoy hablando, del nivel de referencia donde está el objeto, esa energía potencial va a aumentar o va a disminuir, ¿verdad? Todo dependiendo de los valores que yo esté otorgando. Y eso lo vamos a poder observar un poquito en los problemas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué aprendimos en esta pequeña sesión de aprendizaje? Primero, un objeto en movimiento tiene energía cinética. Es muy importante recordarlo siempre. Sin embargo, sea que ese objeto esté o no en movimiento, podría tener otra forma de energía, que es la energía potencial. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que un objeto en movimiento tenga energía potencial? Sí, la tiene. Quizás no la tiene en la misma cantidad que la energía cinética, porque recordemos de nuevo la gráfica que habíamos visto del carrito. A medida iba bajando, aún tenía energía potencial, pero iba disminuyendo. ¿Sí? No es que la perdió inmediatamente comenzó su recorrido, no. Iba bajando y esa energía iba disminuyéndose hasta convertirse en energía cinética, pero aún la tenía. Entonces, no significa que en movimiento un objeto no va a tener energía potencial. También recordemos que la energía potencial depende de la elección de un nivel de referencia específico, lo que mencionábamos anteriormente en relación a la altura y la masa de donde se encuentra el objeto.
Podemos también encontrar la energía potencial clasificada de la siguiente manera. Recordemos que hablamos de cuatro tipos, perdón. Gravitacional, elástica, eléctrica y la química, que más adelante irán viendo ustedes un poco más detalladamente. Vamos a trabajar con unos pequeños problemas, vamos a aceptar el reto, ya que acabamos de poner muchísima atención en los aspectos que mencionamos y si necesitaron tomar nota o repasar un poco más, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a ir analizando algunos problemas que vamos a plantear aquí y vamos a ver este problema. Un clavadista está de pie, una clavadista está de pie en un trampolín a 10 pies de altura sobre el agua. La pregunta es, ¿qué tipo de energía resulta de esta posición? Y podemos observar a la clavadista acá, ¿verdad? Que está exactamente a la orilla del trampolín antes de hacer el clavado. Entonces, dice que se encuentra a 10 pies de altura sobre el agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de energía resulta de esta posición? Recordemos un poco lo que acabamos de ver y los ejemplos que trabajamos en relación ¿qué podemos observar o qué tipo de energía creemos nosotros que es? Relacionémoslo con los ejemplos anteriores. Podemos regresar el video si ustedes necesitan tomar una idea de referencia o analizar algún concepto que ustedes tengan duda. Y entonces vamos a descubrir de qué tipo de energía será que posee al estar ella allí, solo de pie en su posición lista para lanzarse. Les voy a regalar la respuesta por acá y descubrimos que la energía que inicialmente tiene el clavadista a una altura de 10 pies es energía potencial, debido a que esta depende de la altura. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Recuerden que mientras está ahí arriba a una altura, esa es energía potencial la que ella en ese momento tiene acumulada. Vamos a hablar siempre del mismo problema, pero ahora vamos a hacer otra pregunta. Siempre, miren, una clavadista está de pie en un trampolín a 10 pies de altura sobre el agua, pero ahora la pregunta nos la cambian y nos dicen, ¿qué pasa con esa energía cuando ella se zambulle al agua? Recordemos que estaba arriba del trampolín y la primera pregunta nos decía qué tipo de energía era y descubrimos que era energía potencial. En la segunda pregunta nos dice qué pasa con esa energía cuando ella se zambulle al agua. Ya lo podemos observar en la imagen que ella ya se lanzó del trampolín. Entonces pensemos, tenía energía potencial cuando estaba en el trampolín, luego ya hizo su movimiento y entonces ahora me preguntan qué pasa con esa energía cuando ya ella se lanzó al agua. Entonces la respuesta sería, la energía potencial que tenía inicialmente, ¿verdad?, se transforma en energía cinética. Por conservación de la energía y luego al entrar en el agua existe un desplazamiento de la misma y esto va a generar trabajo. Vean nuevamente cómo volvimos a tomar el concepto de trabajo, ¿verdad? Era energía potencial, se lanzó y entonces esa energía potencial, recuerden el carrito, empezó a disminuirse y se convierte en energía cinética y por esa conservación de la energía, porque recuerden que la energía, repito, no se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar y se puede mantener la conservación de la misma. Entonces al entrar en el agua existe ese desplazamiento de la misma y esto va a generar el trabajo. Vamos con una tercera pregunta y siempre relacionada al mismo problema. Vean, esa clavadista está de pie en un trampolín a 10 pies de altura sobre el agua, pero ahora nos cambian las preguntas y nos dicen, primero, ¿se realiza algún trabajo? Ya sabemos que sí se realiza un trabajo, ¿verdad? Porque ya lo comprobamos en la respuesta anterior. En caso afirmativo, que sí lo es, ¿quién efectúa el trabajo y sobre qué lo realiza? Vean las preguntas. ¿Quién efectúa el trabajo y sobre qué lo realiza? Pensemos bien y observemos incluso la imagen, nos puede servir. ¿Quién está efectuando el trabajo? ¿Sobre quién lo está realizando? ¿Qué es lo que pasó? Ahí ya descubrimos que energía potencial se convirtió en energía cinética, que hubo conservación de la energía. Y ahora descubrimos que hay trabajo. Sí, sí hay trabajo. Y entonces, ¿quién está efectuando el trabajo? ¿Y sobre qué lo está realizando? Entonces les voy a regalar la respuesta, me imagino que ustedes ya la pensaron por ahí y ya más o menos tienen una idea. Sí se realiza un trabajo y el trabajo lo efectúa el agua y lo realiza precisamente sobre la persona al intentar detenerla. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible que el agua me va a detener? Sí, precisamente el agua ese es el objetivo de ella, detenernos, pero obviamente la película de las moléculas de agua no permite que nosotros nos detengamos y entonces podemos zambullirnos en el agua, pero precisamente el agua es la que efectúa el trabajo, ¿verdad? Y lo realiza sobre la persona o en este
este caso sobre la clavadista que intenta penetrar el agua. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Espero que hayan aprendido y espero se encuentren muy bien.